Buenas noches, conciudadanos guatemaltecos. Estamos hoy a muy pocos días de celebrar el 199 aniversario de independencia de nuestra amada patria Guatemala. Han transcurrido casi 200 años. En este trayecto, el cual ha estado lleno de esperanzas, ha estado lleno de algunos logros, hemos avanzado bastante. Sin embargo, desafortunadamente, aún estamos lejos de alcanzar lo que todos deseamos. Todavía seguimos siendo presa del subdesarrollo. Nos agobia la pobreza, nos agobia la enfermedad, nos agobia la falta de una infraestructura social adecuada y lo peor, todavía seguimos inmersos en un mar espantoso de la más horrible corrupción. Nos falta mucho por caminar. El próximo año llegaremos a 200 años de vida independiente. Está en manos de nosotros los ciudadanos verdaderamente el que este país cambie. Es un hecho que no lo hemos logrado, pero es un hecho también que el guatemalteco verdaderamente es una persona trabajadora, honesta en su inmensa mayoría. Desafortunadamente, las ovejas negras circulan, pululan y aún infestan nuestro sistema. El Estado de Guatemala no ha cumplido con su función como quisiéramos que la cumpliera. Necesitamos dar el paso hacia adelante. Necesitamos que el próximo centenario de nuestra vida independiente nos vaya a encontrar en un camino diferente. Acción positiva es verdaderamente trabajar en esa línea. Tenemos que tener claro que si no cambiamos nuestras ideas, si no cambiamos nuestra visión, si no hacemos las cosas diferentes, nada diferente va a suceder. Hay que cambiar la forma como elegimos a nuestras autoridades, cambiar las leyes que todavía están siendo dañinas para que el sistema democrático verdaderamente represente lo que el pueblo desea. Y recordar todos y cada uno de nosotros que la soberanía está en el pueblo. Lo que hacemos simplemente es delegarla en funcionarios temporales, quienes se convierten en servidores públicos. No en saqueadores del erario, no en reyes ni en dictadores. Yo les hago una invitación a todos a que realmente enfrentemos nuestro próximo centenario que vendrá muy pronto de vida independiente, pensando en una Guatemala diferente. Este país es maravilloso. Es increíble que hemos sobrevivido a la pandemia a pesar de las malas decisiones o las malas ejecuciones gubernamentales. Nos han endeudado tremendamente sin que eso se represente en cambios sociales importantes. Pero aún seguimos siendo un país con unas riquezas y unas bendiciones de Dios increíbles. Aún seguimos siendo ciudadanos guatemaltecos con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante. Así que les invito a que amemos a Guatemala, a que le sirvamos, a que saquemos a los ladrones del templo, a que nos esforcemos por la patria y que le entreguemos lo mejor de nosotros. Acción positiva es trabajar por Guatemala. Coincidentalmente, nosotros también, como programa, estamos cumpliendo 13 años de vida al servicio de nuestro auditorio. Empezamos un 17 de septiembre y hoy, 13 años después, nos sentimos satisfechos. Le agradecemos a todos los invitados que han estado con nosotros, que nos han aportado, que nos han traído sus ideas, sus visiones y sus opiniones. Agradecemos a los medios que nos han permitido poder llegar a sus hogares y particularmente le agradecemos a ustedes que nos han acompañado por todo este tiempo, que nos han enviado sus comentarios. Les invitamos a que lo sigan haciendo. Juntos podemos hacer una Guatemala diferente.
juntos la estamos haciendo. Superemos los malos gobiernos. Regresemos a lo legítimo que es el Estado para servir al ciudadano y no el ciudadano para servir al Estado. Regresemos a funcionarios que son servidores y no que se sirven del pueblo de Guatemala. Así que solo nos queda decir que viva Guatemala, que viva por muchísimos años más, que nosotros tengamos como acción positiva la oportunidad de seguirles sirviendo, de seguir analizando temas importantes como el que vamos a analizar a continuación con nuestro invitado, el licenciado Jorge Labarreda, con quien vamos a hablar sobre el Presupuesto Nacional 2021, un instrumento que debe ser para servir al pueblo, que debe enmarcarse en sus necesidades. Platicaremos con el licenciado, nuestro invitado, a quien presentaremos en su próximo momento, sobre cómo hacer para que el presupuesto nacional no sea una fuente de riquezas ilegítimas, una fuente de saqueadores que puedan llenar sus bolsillos, sino que sea el verdadero instrumento a través del cual Guatemala encuentra el legítimo camino a su desarrollo. Gracias por estar con nosotros en este aniversario de la patria y de acción positiva. Nuestro programa, permítame un segundo, ya sé, es que la bienvenida al ingeniero Jorge Labarreda, quien es investigador asociado de El CIEN, este Centro de Investigaciones Económicas Nacional que tiene una reconocida trayectoria y una gran credibilidad. Bienvenido, ingeniero. Ya hemos estado con usted en oportunidades anteriores acá en el programa, también tocando el tema del presupuesto. Pero esta vez, pues le agradezco que nos acompañe de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre acompañarlos y con mucho gusto a dar, digamos, nuestro análisis sobre este tema tan importante. Muchas gracias, ingeniero. Pues obviamente este presupuesto que nos toca enfrentar para el año 2021 tiene algunas características diferentes, particularmente porque estamos en medio, saliendo a pasos lentos de lo que ha sido la pandemia del COVID-19, que ha tenido un impacto no solamente en Guatemala, sino que un impacto mundial. Pero el presupuesto no es solamente una suma de números, no es simplemente una suma de detalles, sino que realmente un presupuesto es algo que debe reflejar las necesidades reales que tiene un país. Y eso yo creo que es fundamental que lo entendamos. ¿Considera usted, ingeniero, que los diputados del Congreso de la República, incluso los ciudadanos guatemaltecos, estamos comprendiendo el verdadero significado y cómo debe plantearse el presupuesto de la nación? En mi opinión, no. Necesitamos hacer algunas reformas estructurales y básicamente con eso me refiero a que el presupuesto sufre de un problema que no viene de ahora, sino ya de muchos años, que es una gran rigidez. Es decir, que una parte muy importante de los recursos tiene un destino preestablecido y que por lo tanto, pues se quita, digamos, la posibilidad de verdaderamente hacer maniobras de acuerdo a las circunstancias que se están viviendo. Entonces, cuando pasa algo como lo que estamos viendo en este momento, pues básicamente es tomar el presupuesto inercial y a eso agregarle algo que trate de responder un poco a la coyuntura. Y entonces eso hace que se nos abulte, digamos, el presupuesto manteniendo cosas que no son tan necesarias y que no responden a las prioridades de ese momento, pero como decía, pues vienen con mandatos legales que se tienen que hacer ciertas asignaciones y no se pueden aprovechar esos recursos en lo que verdaderamente es importante. Y entonces no nos queda otra que tener un presupuesto, como le digo, rígido, que nos trae como una base predeterminada y para el caso, digamos, del presupuesto 2021, pues se le agrega un pequeño componente que le llamaron de reactivación económica, que de un presupuesto de 99.700 millones, se están dejando 4.560.8 millones para ese capítulo, que es, como le digo, es montar, digamos, eso sobre lo que se trae, que incluye cosas que no son tan prioritarias. Ahora,
en esta crisis económica hubo 3 decretos a través de los cuales se aumentaron casi 20.000 millones de quetzales destinados específicamente para los programas relacionados con la pandemia. Sobre ellos se aprobaron otros préstamos, muchos de los cuales ya venían anteriormente, pero llegaron a una cantidad de aproximadamente 30.000 millones. En realidad los números prácticamente se perdieron. Estos 20.000 millones se fueron dedicados a programas diferentes, creo que son 10 u 11 programas, los cuales sin embargo han tenido una muy baja ejecución presupuestaria. ¿En dónde queda todo este dinero, ingeniero? Porque aparte de esos 20.000 millones, existía el presupuesto nacional, que eran 85.000 millones aproximadamente. ¿En dónde quedaron estos fondos? Sí, eso es una cosa importante. Justamente hicimos un lanzamiento nosotros como centro de investigación recientemente, lo que le llamamos Observatorio de la Ejecución Presupuestaria del COVID-19. Y justamente hicimos un análisis de esas ampliaciones. Tal vez un primer dato a explicar pues, a todos los que nos están viendo es que digamos que no todas los fondos de estas ampliaciones fueron para el COVID-19. Digamos que el primer decreto, el 12-2020, un 61.3% fue para COVID. El segundo, ese sí, fue completamente para el COVID, el 13-2020, los 11.000 millones, o sea, el 100% fue para COVID, pero en el último, el 20-2020, ese fue uno en el que solo el 26.5% fue para el COVID y el resto para otras prioridades. O sea que de la suma de los 3 decretos, de los 19.806.4 millones de quetzales, prácticamente para COVID fueron el 73.8%. Y entonces, digamos, la mayor parte, digamos, de estos recursos se están yendo en programas que se presupuestaron solo para la emergencia. Y todos, como usted muy bien mencionó, fueron o por préstamos con organismos internacionales o con colocación de bonos. Y incluso en el segundo caso, se colocaron bonos en el Banco de Guatemala, haciendo referencia a la excepción que da la Constitución para casos como el que estábamos viviendo en este momento de esta emergencia. Entonces, digamos que la ejecución de eso, la mayor parte, nosotros hicimos una clasificación de eso en 4 categorías. Apoyo a personas, para eso se presupuestaron 7.430 millones. Ahí, digamos que ya sobrepasamos el 50% de ejecución presupuestaria, o sea que eso ha llegado a personas a través de distintos programas. Por cierto, el principal es el programa Bono Familia. Luego tenemos apoyo a empresas con 5.380 millones. Ahí falta por ejecutar 48.9 millones, por ciento, perdón, 48.9%. Y para servicios de salud, que eran solo 370 millones, solo se ha ejecutado una cuarta parte de esos recursos. Esos se van a terminar ejecutando hasta el próximo año porque incluye algunas adquisiciones que se están atrasando. Entonces creo que van a terminar haciendo algunos pagos todavía el otro año. Y finalmente en infraestructura, 1.430 millones, de los cuales ahí la ejecución es solo un 20%. Y aquí tal vez mencionar que justamente en el proyecto de presupuesto que estamos analizando ahora, hay un artículo, el artículo 106, que lo que establece es que justamente los aportes para los consejos departamentales de desarrollo que se hicieron a través del decreto 20-2020, que no estén ejecutados en este año, mi estimación es que va a ser la mayor parte de esos recursos, los van a tener como una ampliación en el proyecto de presupuesto del próximo año. O sea que además de los 99.700 millones, pues de esos 600 millones, la parte que no se ejecute este año, pues que se ampliaría si se aprueba este proyecto de presupuesto. Y sí piden que esos sean para proyectos de agua potable y saneamiento, digamos. Entonces, la mayor parte, como le digo, se van a ejecutar este año de esos recursos. Y están previendo, por ejemplo, estos que son de infraestructura y que toman más tiempo, prácticamente trasladar la mayor parte para el 2021. Bueno, esto obviamente es una danza millonaria, ingeniero,
ustedes con la experiencia económica que tienen, pues lo pueden interpretar. La mayor parte de guatemaltecos nos quedamos perdidos porque realmente, pues ya ve, hablamos de que aproximadamente el chicho que se dio ahora fue casi 107.000 millones. No se aprobó el presupuesto del año anterior, siguió en funcionamiento y sin embargo llegamos a 107.000 millones. Ahora estamos hablando de 99.000 millones aproximadamente, pero estamos hablando de un arrastre de lo que no se ha ejecutado. Es decir, la cantidad de dinero que circula a nivel gubernamental es muy alto. Parte de lo que usted hablaba de esta rigidez del presupuesto está dada por normas constitucionales que establecen pues gastos ya específicos, pero desafortunadamente el funcionamiento se come la inmensa mayoría del presupuesto. ¿Cómo se puede cambiar esto, ingeniero? Porque, por ejemplo, estábamos viendo recientemente que la ministra de Cultura fue destituida y que tenía 97 o 100 asesores. La ministra se va, pero los asesores se quedan y ese dinero se sigue gastando. Y este es solamente uno de los ministerios. Entonces, ese funcionamiento se come prácticamente el presupuesto. ¿Cómo se puede cambiar esa situación, ingeniero? Sí, es un muy buen punto. Digamos que lo que hemos tenido tradicionalmente es que, digamos, se nos está yendo casi la mayor parte para puramente mantener, digamos, al Estado, o sea, pago de remuneraciones y bienes y servicios básicos, ¿verdad? O sea, alquiler de oficinas, compra de papelería, etcétera. Y prácticamente la inversión ha sido, digamos, la variable de ajuste. Entonces, digamos que lo que hemos visto es que ha habido tanto un crecimiento en cantidad de personal como incremento en montos, digamos, que se le paga a algunas porciones de ese recurso humano que trabaja en el Estado, específicamente como resultado de los pactos de condiciones laborales, ¿verdad?, que se han estado haciendo, los pactos colectivos, y con énfasis obviamente en el Ministerio de Educación, que es el que se lleva la mayor parte. Yo aquí sí quisiera mencionar que eso lamentablemente es digamos, el presupuesto al final del día tenemos que entender que es el resultado de negociaciones entre grupos de interés, o sea, es, digamos, la manifestación de voluntades políticas y prioridades que resultan de esa interacción de distintos actores. Y pues el actor de sindicatos ha sido muy exitoso. Y fíjense que incluso en el caso ahora de que estamos de la pandemia, ¿verdad? Si usted se da cuenta, ese es un caso que a mí me llama poderosamente la atención. Si usted ve, estamos en una situación económica como nunca vista en muchos años. De hecho, este año en vez de crecer, vamos a decrecer, ¿sí? Y básicamente el primero, digamos, de esos acuerdos que le mencioné, de los decretos de ampliación presupuestaria, fue para incluir sueldos y salarios por 1.417.5 millones de quetzales para responder justamente a estas negociaciones que se hacen. Entonces, eso solo es para ejemplificar. Este es personal que tenía garantizado su puesto, o sea, no los estaban despidiendo, a diferencia en el sector privado, donde se corría riesgo, las empresas han tenido que prescindir de personal, están, digamos, sufriendo una situación muy severa, y ahí dándose, para mí, el lujo de asignar recursos y esos sueldos y salarios financiados con préstamos. ¿Cómo se hizo para eso? Porque eso lo prohíbe la ley orgánica del presupuesto. Pues cuando se aprueba el decreto, se aprueba justamente una excepción al artículo, justamente el artículo 61 de la ley orgánica del presupuesto, que en su último párrafo prohíbe utilizar préstamos para financiar gastos corrientes. Entonces, para el próximo año, fíjense que para, digamos, la pregunta que hacía, si es adecuado, seguimos con los mismos vicios. Estamos en este proyecto de presupuesto, se está estableciendo en el artículo número 55, en el inciso B, justamente una excepción a ese último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto para poder financiar parte, digamos, de este presupuesto que no solo, digamos, se concentra, como vemos, en el funcionamiento, sino que encima estamos financiando funcionamiento con deuda pública.
O sea, estamos consiguiendo préstamos para financiar deuda. Les voy a dar una cifra solo para que tengamos una idea. Digamos que en servicio a la deuda pública, del 100% del presupuesto total de egresos, estamos destinando para el próximo año en el proyecto de presupuesto 16.3%. Ahora, de eso, fíjense que estamos incluyendo 6 préstamos nuevos en el proyecto de presupuesto. Y eso equivale a desembolsos por 1.476.7 millones de quetzales, que equivalen al 43.9% de los desembolsos que se esperan recibir. Es decir, que todavía tenemos que aprobar esos préstamos están en gestión, digamos, pero ya están incluidos como parte del proyecto de presupuesto. Dentro de esos está un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y se está destinando de ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional para el próximo año 1.070 millones de quetzales para el pago de intereses de la deuda pública. O sea, nos estamos endeudando para pagar con eso intereses. E incluso nos ponen que para el año 2022 y 2023 utilizaremos esos mismos fondos que estamos adquiriendo del Fondo Monetario Internacional para pagar 6.800 y 3.600 millones respectivamente en esos 2 años. Y todavía se lo pongo así. Eso es con los préstamos externos, que son la menor parte de cómo vamos a financiar el presupuesto. Digamos, esa brecha que tenemos. La mayor parte es con colocación de bonos del Tesoro. Y con bonos pues, se está proponiendo en el proyecto de presupuesto del 2021 financiar, por ejemplo, 983.3 millones de quetzales en remuneraciones. Se está presupuestando con bonos financiar 12.953.9 millones de quetzales del servicio de la deuda pública. Entonces, prácticamente el mensaje aquí es, estamos, digamos, ya haciendo prácticas que van en contra de cualquier recomendación técnica que se pueda tener de cómo se debe manejar una deuda. Entonces, la deuda digamos, la deuda no es mala per se. La deuda es algo que es positivo en la medida que sirva para financiar algo con una alta rentabilidad social. El tema es que pagar las cuentas diarias no es una alta rentabilidad social. O sea, y no podemos seguir manejándonos así. De hecho, una parte importante de esos bonos también es para incluso pagar 1.207 millones de quetzales en clases pasivas del Estado. O sea, estamos pagando pensiones con deuda. Pues muchas gracias, ingeniero. Mire, es un cuadro obviamente sumamente preocupante. Yo le iba a hacer una pregunta, si usted sentía que yo estaba hablando al principio del programa de nuestros 199 años de vida independiente, en los cuales muchos sueños han quedado pendientes, muchas esperanzas no se han cumplido, y obviamente parte de esto es que un presupuesto funcione para desarrollar el país. Oyendo lo que usted nos está acá comentando, las cifras que nos presenta, pues es obvio que realmente la inversión aquí es prácticamente cero, porque todos estos millones que hemos estado yendo se están yendo en un funcionamiento, desafortunadamente también, no solamente en clases pasivas, no solamente en sueldos, sino que en una gran cantidad de corrupción. Yo mencionaba el caso de los asesores, 90 o 100 asesores de un ministerio, pero seguramente hay cientos o miles de asesores que pululan por todas las áreas del gobierno y que se están comiendo prácticamente las posibilidades futuras de desarrollo. Como el tiempo se nos está yendo acá, ingeniero, tenemos muy poco tiempo para terminar esto. Yo solamente quisiera pedirle una conclusión a usted. ¿Considera que este presupuesto va en el camino correcto o es una desafortunada repetición de los presupuestos anteriores? Bueno, yo diría que para ser justos, sí tiene, digamos, elementos positivos, digamos. Digamos, es un presupuesto que sí hace, digamos, objetivamente un intento por incluir recursos para aspectos que están muy descuidados por el lado de la inversión principalmente. Sin embargo, digamos, mi conclusión más que todo es, no es suficiente gastar más, sino que se debe gastar mejor. Eso, digamos, yo digamos, lo que llamaría es que es un proyecto de presupuesto que
debiera, y todavía tiene la posibilidad de perfeccionarse, o sea, de corregirse. Digamos que lo que yo llamaría es a que se busque, digamos, en la medida de lo posible, pues evitar esas malas prácticas, como decía, y, digamos, incluir, por un lado, algunos ajustes manteniendo prioridad en lograr los resultados estratégicos de desarrollo e institucionales. Muchísimas gracias, ingeniero. Mire, obviamente es un tema que vamos a tener que seguir platicando con usted. Hoy, por razones de tiempo, nos vamos a tener que despedir. Yo creo que el mensaje ha sido un mensaje muy positivo. Yo lo resumiría en decir, es un presupuesto que no responde necesariamente a las necesidades del país y es un presupuesto que debe reevaluarse o que debe redirigirse para que priorice las necesidades. Cuando yo decía al principio que no es solo sumar números, sino que verdaderamente es analizar las necesidades que tenemos, porque parte de por qué nosotros en estos 199 años no hemos alcanzado lo que deseamos es porque la educación sigue muy mal. A pesar de que todos los años sube los presupuestos, la salud sigue por los suelos. Ingeniero, esta noche nos vamos a tener que ir. Yo le agradezco a usted que nos haya compartido tantas buenas experiencias y tantos buenos conocimientos y lo invito desde este momento a que continuemos este programa porque es fundamental que el guatemalteco tenga un pleno conocimiento de lo que significa una inversión correcta de los fondos del Estado de Guatemala. Y algo importante, ingeniero, tenemos que recordar que el Estado de Guatemala no es más que un servidor del ciudadano, porque el soberano es el pueblo, y eso es algo que muchas veces se pierde. Los funcionarios que están a cargo son temporales, son servidores públicos y su única función es velar por el correcto funcionamiento del Estado y por el correcto uso de los recursos que se les confían. Esta noche nos tenemos que ir, ingeniero. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Gracias, ingeniero. Entonces no cambie, porque de nuevo de vuelta con el ingeniero Jorge Labarreda, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas Nacional, con quien empezamos este programa haciendo un análisis sobre el presupuesto para el año 2021 y en ese momento nos enfocamos prácticamente en el punto fundamental. ¿Es este un presupuesto que responde o no a las necesidades de un país sediento de educación? Sediento de oportunidades, de que se creen empleos que realmente nos permitan tener a todos una vida mejor. Obviamente estamos saliendo de esta economía post-COVID que ha tenido tantas variantes y tantos mitos y tantas verdades, porque también en esta pandemia han habido cosas que son reales y que no son reales. Por ejemplo, dinero no le ha faltado al Estado. Las grandes ampliaciones presupuestarias pues realmente le llevaron una cantidad de dinero que ningún gobierno ha tenido en su momento. Y sin embargo, oímos en el programa anterior de tan bajas ejecuciones presupuestarias que se han tenido y que pudiéramos decir que realmente no llegaron a cumplir con los diferentes programas que se mencionaron iban a venir en apoyo. Ingeniero, muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros y continuar este interesante programa. Yo mencionaba que esta ampliación presupuestaria de todas maneras nos dejó insatisfechos porque no llegó a los necesitados, pues se va a pasar al año entrante, pero hay gente que en este momento probablemente está sufriendo porque sigue sin empleo, la reactivación está en camino. ¿Cómo visualiza usted la situación real de lo que pasó con nuestra economía en esta pandemia? Bueno, realmente estamos pasando una situación que todavía yo le diría, en este momento, o sea, si usted se da cuenta, dependiendo del momento hay más o menos optimismo, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que hay mucha incertidumbre y yo diría que esto no ha terminado. O sea, digamos, incluso podría pasar, digamos, que el próximo año tengamos una situación similar a este año en cuanto a un rebrote. O sea, eso fácilmente puede pasar. O sea, puede pasar este año todavía en lo que falta o el otro, no se sabe. Entonces, digamos que
esos son aspectos que tenemos que aprender, digamos, de estas experiencias. Y concretamente, digamos, en el tema de respuesta a emergencia, pues parte de lo que nosotros estamos haciendo con el análisis de este observatorio de los gastos COVID no es tanto como para ver si qué porcentaje de ejecución va en tal programa o tal otro, sino es identificar aquellos temas transversales que necesitamos resolver como país. Y por darle un ejemplo, veíamos nosotros que había heterogeneidad, o sea, bastante discrepancia en la ejecución de programas. De hecho, hay algunos programas que se terminaron en su 100% en julio, o sea, de esos 10 que anunció el gobierno. O sea, hay unos que sí se ejecutaron rápido, pero ¿de qué depende? Depende de en qué consiste, digamos, los programas. Por ejemplo, de los que más dificultad tienen son los que requieren trabajar temas de contratación de personal o de adquisición de algunos bienes y servicios. El Ministerio de Salud es justo el caso, digamos, que estamos viendo que tiene más de ese tipo de problema. Incluso, digamos, el programa de dotación de alimentos, por dar un ejemplo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Agricultura, 350 millones cada uno, pues prácticamente el corazón de ese programa es tener los alimentos que se van a repartir, digamos. Pero eso fue algo que prácticamente quedó en manos de un organismo internacional, el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, estas instituciones, digamos que pasaron los recursos directamente al Programa Mundial de Alimentos y es él el que ha estado haciendo las adquisiciones. Ya está, digamos, dotando de esos alimentos a las bodegas de INDECA para que se haga la repartición correspondiente. Entonces, digamos, ¿a qué voy con todo esto? Lo que necesitamos es hacer los ajustes a lo que nos ha generado problemas. Entonces, se demuestra, digamos, cómo en temas de servicio civil se dificulta muchísimo, digamos, hacer todos los expedientes y mucha información que se hacía con papel. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, proponiendo que se haga, pues, verdaderamente un impulso importante a lo que es gobierno digital. Aspectos tan básicos como, por ejemplo, si usted hace un préstamo con un organismo internacional que puede hacer con firma digital. Y en las primeras etapas no habían resuelto ese tipo de cosas, por darle cosas tan pequeñas como eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que de todo esto lo más importante no es tanto, digamos, pues llorar sobre los resultados que se hayan tenido o no se hayan tenido, sino es, lo más importante es, el peor escenario sería que no logremos resultados y que no aprendamos la lección. Entonces, aquí nosotros creemos que es muy importante identificar aquellos temas que hay que cambiar y consideramos que más que una discusión de un proyecto de presupuesto en particular, debemos identificar dentro de esta discusión que es necesario hacer cambios de fondo. Y con eso me refiero, por ejemplo, los presupuestos no van a poder cambiar de fondo si no empezamos a cambiar todas esas rigideces, por darle un ejemplo. No todas vienen por la Constitución Política de la República, algunas vienen por algunas leyes ordinarias, como el IVAPAS, por mencionarle un caso, ¿verdad? Entonces, creo que sí ya es el momento de alguna manera retomar alguna versión nuevamente, aprendiendo de lo que no salió, porque no logramos avanzar en el pacto fiscal, pero sí es necesario, o sea, porque no lo hayamos logrado no quiere decir que no sea necesario tratar esos temas a mayor profundidad. Definitivamente, el COVID como enfermedad es un proceso que deja muchas secuelas. Usted sabe de pacientes que se recuperan y sin embargo siguen teniendo pues cambios secundarios al proceso que tuvieron. Ahora nosotros hemos tenido una danza millonaria muy alegre, pues hablábamos de 20,000 o 30,000 millones de quetzales, se han ejecutado en una forma, se han ejecutado en la otra. Pero usted, por ejemplo, ponía el hecho de que incluso para pagar intereses se están pidiendo préstamos y se están usando fondos de préstamos, lo cual no debería ser para pagar intereses, como pagar American Express con Mastercard, como es el dicho popular. Ahora, obviamente, estos préstamos que hemos recibido
no son gratuitos, nos están endeudando. Y de acuerdo a los índices que hemos escuchado de distinguidos conferencistas como usted o de expertos en el tema, nuestro nivel de endeudamiento ha subido muchísimo. ¿Cómo estamos en el tema de la deuda pública que hemos contraído, particularmente considerando que los ingresos fiscales han tenido una baja sumamente importante, ingeniero? Sí, efectivamente, digamos, se los voy a poner así. Digamos que en mediados, digamos, de los 2000, teníamos más o menos una deuda pública del orden de un 25% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Equivalente a eso. Tuvimos justamente pues la crisis financiera internacional y ¿qué pasó? Más o menos lo mismo que ahora, ¿verdad? Ahí hubieron endeudamientos y la deuda nos creció. Más o menos estuvimos rondando 29-30% del Producto Interno Bruto. Ahora, digamos, con esto vamos a dar otro brinco importante y se está viendo que vamos a llegar más o menos a un 32% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aquí sí es importante mencionar el mismo, digamos, proyecto de presupuesto incluye una separata que se llama riesgos fiscales. Y dentro de esa separata se incluye un análisis de sostenibilidad de la deuda pública, en la que se hacen varios escenarios. Y de hecho hay escenarios en los cuales podemos llegar a tener niveles de 40% del Producto Interno Bruto de deuda. Digamos, si digamos, sigue otro rebrote, nos seguimos endeudando para poder mantener esto. Y digamos que al final del día, el resultado es que aunque sigue siendo sostenible, o sea, logramos tener la capacidad de pago, creo que el tema aquí central es algo muy simple y es lo que estamos haciendo hoy lo tenemos que pagar mañana. Y lo más importante es ¿para qué lo estamos haciendo? O sea, ¿para qué nos estamos endeudando? Si nos estamos endeudando, que como resultado de ese endeudamiento vamos a tener, por ejemplo, una infraestructura y un capital humano mucho más fortalecido que aumente la productividad del país y el crecimiento económico, pues puede ser factible eso. Pero lamentablemente, si nos estamos endeudando, como estamos viendo, para pagar deuda, intereses, para pagar salarios, eso definitivamente no es conveniente. O sea, para eso no es rentable y aunque tengamos la capacidad de pago, no vale la pena. Ese es tal vez el mensaje que quiero dejar con este tema de la deuda. Bueno, y obviamente, por ejemplo, ingeniero, yo entiendo que cuando hablamos de la deuda en Guatemala, el gobierno muchas veces no incluye en esa deuda el costo que se tiene con el Seguro Social de Guatemala, ni tampoco con el Banco de Guatemala por todos estos problemas cambiarios y de toda la política. Porque cuando usted suma esa deuda, realmente esos números cambian sustancialmente. En lo que usted nos está platicando de lo que está afectando al Producto Interno Bruto, ¿están contemplada la deuda del ICS y la deuda del Banco de Guatemala? No, no están contempladas esas. Sí, esas, digamos, no está eso, ni están pasivos contingentes que podrían ser, por ejemplo, temas que pudiéramos tener en clases pasivas del Estado. Por ejemplo, sí, hablando de esos temas, ¿verdad? Se hace una asignación con deuda de los bonos de 25 millones al Instituto de Previsión Militar en este proyecto de presupuesto. ¿Para qué? Pues básicamente es para capitalización de ese instituto para contribuir con su autosostenibilidad. O sea que digamos que ya estamos viendo en este caso específico que es uno, no es el ICS, ¿verdad? Es mucho más pequeño, pero que ya estamos utilizando deuda para capitalizar un sistema de previsión que pues no tendría su autosostenibilidad si no se les empiezan a inyectar esos recursos, ¿verdad? Entonces, eso ejemplifica el tipo de problemas en los que podemos caer en el futuro y que por lo tanto no es algo que debemos ver a la ligera. Este tema del endeudamiento es algo muy serio y que debemos ponerle mucha atención. Y tal vez cerrar diciendo respecto a este punto que es inevitable que como resultado de lo que estamos haciendo ahora, se va a tener que hacer
de alguna manera un ajuste en la carga tributaria hacia arriba, o sea, va a haber que elevarla. Entonces, esta fiesta de este momento, digamos, de dar todos estos programas de alivio, de todo eso, se tiene que pagar. ¿Y cómo se paga? Con impuestos. Entonces, lo que sí le puedo garantizar es que más temprano que tarde tendremos que tener una discusión seria como país para verdaderamente aumentar la carga tributaria y resolver todo esta, digamos, problema de endeudamiento que estamos teniendo ahora. Estamos con el ingeniero Jorge Labarreda, investigador asociado del CIEN, acá en Acción Positiva. Obviamente usted ahí pues levanta muchos temas, ingeniero, porque por ejemplo el Instituto de Previsión Militar tiene una historia también que no ha sido de la mejor financieramente porque ha sido rescatado o ha tenido problemas financieros en una forma crónica. Entonces, como que en alguna forma se está inyectando en un paciente que ha estado enfermo crónicamente. Ahora, cuando usted menciona el hecho del aumento en el impuesto, tuvimos acá invitado al señor ministro de Finanzas Públicas, quien contundentemente declaró en su momento que no se pensaba en un incremento en impuestos. Claro que el endeudarnos que ha sido tan fácil, el gastar lo que ha sido tan alegre, como usted dice, alguien tiene que pagar por todo esto que está sucediendo. Pero cuando usted habla de un incremento de impuestos, ¿está hablando en incrementar impuestos al 17% que paga impuestos o está hablando en fórmula de ampliar la base tributaria en forma que todos los que estamos en este barco contribuyamos? Bueno, en realidad no estoy mencionando un caso específico, sino que estoy mencionando que hay que aumentar la carga tributaria. El cómo es algo que tenemos que llegar a un acuerdo, porque al final del día no es una decisión técnica, es una decisión política. Eh, lo más probable es que sea una combinación de ambos temas que usted mencionó. Pero si le hago la pregunta específica, ¿usted cómo elevaría la carga tributaria? Bueno, en este momento empezaría por el lado de ampliar la base. En este momento yo haría eso. Y no descartaría en un futuro hacer una simplificación de algunos impuestos y de aumentar algunos. Cuando uno menciona ampliar la base tributaria, desafortunadamente muchos de los temas que se hablan, pues lo que hablan los economistas, que hablan los expertos en el tema, no quedan muy claros para los que no somos expertos. Y mucha gente en nuestra audiencia no tiene claro. ¿Cómo se traduce eso que usted dice, ampliar la base tributaria? Porque yo mencionaba que en este momento entre un 17 a un 20% de empresas o personas son quienes cargan con la mayor parte del impuesto. En Guatemala sabemos, ingeniero, que la economía informal es sumamente alta. Los números rondan entre el 70 y el 80%, nadie lo sabe exactamente. Y entonces, cuando hablamos de ampliar la base tributaria, pongámosle nombre y apellido. ¿Cómo se ampliaría la base tributaria? Bueno, básicamente es que tenemos que ir limitando, digamos, esa economía informal, es decir, que todas las personas contribuyan y específicamente se necesita avanzar en el impuesto personal del impuesto sobre la renta. Ese es uno bien importante, digamos, que Guatemala, comparado con otros países, está muy por debajo, digamos, de los estándares internacionales, que básicamente la mayor parte, digamos, de la recaudación en Guatemala es por el impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto y que, aunque esté en la economía informal, en la medida que compra algunos artículos que sí son sujetos a este impuesto, sí se tiene, pero en el fondo la clave es que haya mucho más empresa formal, más trabajadores formales eh, y que todos pues contribuyamos en una parte, digamos, a llevar esa carga, digamos, de impuestos del país. También es importante mencionar que se incluye en temas de combate a contrabando, ¿verdad? Digamos que ese es un tema que en Guatemala ha sido uno de esos asuntos pendientes verdaderamente de resolver, ¿verdad? Vimos de hecho ahora que pues las personas manifestaban porque las aduanas intentan, digamos, decomisar producto, etcétera, y toman la aduana y, digamos, a ese nivel de problema, ¿verdad? Con el lado de México tenemos verdaderamente una cantidad de contrabando impresionante.
Y todo eso, digamos, genera una competencia desleal, ¿verdad? Para pues, los empresarios en el país. Entonces, Obviamente, junto al contrabando, combate al contrabando, va el combate a la corrupción, porque desafortunadamente muchas veces la corrupción se da porque los empleados de las aduanas, porque los funcionarios de las aduanas son los primeros corruptos, ¿verdad? Ingeniero, porque nosotros sabemos que hay puntos que son ciegos porque no quieren ver. La frontera con Tapachula, las diferentes fronteras, muchas veces son los vistas de aduanas, muchas veces son los funcionarios los que hacen esta corrupción. Entonces, como que tiene que ir de la mano una con la otra, porque no necesariamente la corrupción. Cuando hablábamos de cuánta danza millonaria, siempre se ha hablado que un 20, un 30% o más del gasto público se va en corrupción, que puede ser por directa o puede ser indirecta, mala calidad de la obra, como vemos constantemente, dinero que es sustraído completamente. Entonces, como que debe ser tanto combatir el contrabando como combatir corrupción. ¿No cree usted que eso es también fundamental, tocar ese tema? sí, no, definitivamente. O sea, ahí caemos también a ese tema, ¿verdad? Que empezamos a entrar al tema no solo de recaudación, que era en el que estábamos, digamos, sino el tema de calidad del gasto público, ¿verdad? O sea, el combate a la corrupción implica, por ejemplo, por el lado de contrataciones, ¿verdad? Digamos, cerrar, digamos, totalmente la válvula a contratación de personal que no se requiere o que no hace un trabajo, ¿verdad? Abiertamente, ¿verdad? Que aunque no sean plazas fantasmas de que no haya alguien, que sea algo innecesario, esos también problemas de corrupción a la larga, ¿verdad? Entonces, y eso es la otra parte importante, que es, digamos que, y es lo que no vemos en el proyecto de presupuesto, es dónde pudiéramos ver que por lo menos, digamos, acomodar esos recursos que se ponen específicamente para el COVID, sería ideal que no todo sea adicional, pues digamos que sobre el presupuesto todos siguen los mismos gastos y simplemente le montamos eso, sino que se hubieran verdaderamente ahorros de cosas que se están desperdiciando. Entonces, como usted hablaba, si, o sea, ser asesor no está mal, o sea, se necesitan asesores. El tema es cómo contribuyen a los resultados estratégicos de desarrollo o a los resultados institucionales que plantea el proyecto de presupuesto. Entonces, si algo se presupuesta y no apoya eso, es un gasto básicamente superfluo y eso hay que irlo eliminando. Y también mencionar que en el proyecto de presupuesto del próximo año, por el lado de los impuestos, de los ingresos, en ingresos tributarios se está poniendo que se van a lograr 61.426.1 millones de quetzales, pero de esos se está poniendo 1.520.4 millones en otros impuestos indirectos. Y prácticamente hemos visto que eso es como un bolsón de un deseo, digamos, de supuestamente de la SAT de combatir el contrabando y estos temas que estamos hablando. Pero prácticamente llevamos muchos años en los que no logramos alcanzar la meta tributaria. Y no sería la excepción el próximo año, dado el contexto que estamos teniendo, y que vuelven a usar este tema del bolsón y no especificar claramente en dónde pretenden lograr estos recursos adicionales. Bueno, y yo entiendo también que esta vez no se está planteando, no se está definiendo hacia qué va a ir la inversión. Es decir, este modelo del presupuesto abierto como que se está haciendo ahora de una forma diferente y como que solo se está diciendo a qué se va a asignar. Una pregunta acá, ingeniero. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de operaciones que se han hecho tomando fondos de préstamos que no deberían usarse para funcionamiento y sin embargo se están haciendo. Usted habla de 1.000 millones o algo por el estilo. Los funcionarios son temporales, duran 4 años o duran menos, depende de sus cargos, pero la deuda le cae al pueblo por generaciones. ¿Cómo pudiéramos nosotros evitar que los funcionarios hicieran mal uso de los recursos, incluso por malas decisiones, como esas que estamos hablando? Endeudamientos que son ilegales porque el proceso que se está siguiendo o se hizo una vueltecita para que fuera medio legal o es simplemente ilegal.
¿Qué mecanismos pudiéramos tener nosotros para evitar que nos endeudaran innecesariamente? Así como cómo evitar contrataciones falsas o fantasmas, cómo hacer para que no nos endeuden ilógicamente. Sí, bueno, ese es un tema que, digamos, la respuesta es una combinación de actores que somos llamados a señalar y a buscar evitar esto, ¿verdad? Desde, digamos, instancias como la misma Contraloría General de Cuentas tiene un trabajo importante en todo esto que estamos hablando. O sea, ellos tienen un mandato para el tema de la corrupción, el combate a la corrupción, de evitar que se cometan ilegalidades. Claro, la verdad que en estos temas caemos en unas zonas grises, ¿verdad? Porque, como le decía, los mismos legisladores aprueban excepciones a leyes que ellos mismos han autorizado previamente, ¿verdad? Tanto, y le digo, en los proyectos de presupuesto ya vienen varios años haciendo eso, tanto con respecto a la ley orgánica del presupuesto, con este tema de financiar con deuda gasto corriente, o sea, hacer la excepción, como excepciones a la ley de contrataciones. También, digamos, lo que hacen es poner, digamos, abiertamente que se le da prioridad a tal proveedor, digamos, ¿verdad? Sobre todo de estos organismos internacionales, ¿verdad? Que, bueno, al final del día es una opción que existe, ¿verdad? O sea, no tiene por qué limitarlo, pero bueno. En fin, yo diría que se necesita, por el lado de la ciudadanía, trabajar muy fuerte en lo que es la auditoría social. Hay una ventaja que conforme va pasando el tiempo, tenemos cada vez más acceso a la información. Y eso en la medida que junto con, digamos, como en nuestro caso, centros de investigación, nosotros podemos identificar cosas que un ciudadano no tiene por qué saber manejar un sistema informático, digamos, del Ministerio de Finanzas Públicas, pero nosotros podemos trasladar información y, por ejemplo, los medios de comunicación, ellos sí pueden también ejercer presión. Algunas otras organizaciones de sociedad civil que también lo hacen. Programas como el suyo, ¿verdad? Justamente. En fin, digamos que es una combinación de actores que tenemos que, en primer lugar, el primer punto es señalar que está pasando el problema, ¿verdad? Y luego generar suficiente presión política para evitar que se siga avanzando en malas decisiones. Lamentablemente, es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana, sino que va de a poco. Pero yo diría que en Guatemala, justamente después del 2015, hay como más conciencia ciudadana y deseo de involucrarse en estos temas. eh, y creo que es un tema de tiempo para ir, digamos, cerrando este tipo de malas decisiones. Sí, lamentablemente, como usted señala, la presión ciudadana es fundamental. Lo malo es que muchas veces la presión ciudadana no logra tener el efecto. La prensa pues tiene posiciones variadas. Un expresidente de Guatemala decía, la prensa o se le pega o se le paga. Entonces muchas veces la prensa también tiene una función que no es muy clara, es bastante ambigua. Cuando debería de denunciar, no necesariamente siempre denuncia. Y lo malo de todo esto al final es que siendo un hecho consumado, cuando ya el préstamo está otorgado, cuando ya nos están cobrando intereses, porque aún existe mucho préstamo, ingeniero, que se tiene, no se utiliza y aún nos cobran a nosotros por no utilizar el crédito, porque como usted sabe, existen sanciones por dineros que no se usan, no solo el interés, sino que el no uso del dinero. Y de eso hay muchos casos en el gobierno. Sí, de hecho, fíjese que tal vez muchos no saben, pero en la primera ampliación presupuestaria, pues se utilizó un préstamo que era del 2008, pues, digamos, para poder hacer uno de los programas de alivio, digamos, al COVID-19, ¿ah? Solo como para ejemplificar, ¿verdad? El tiempo que pasan, digamos, estos programas, ¿verdad? De préstamos. Y digamos ¿qué otra cosa creo que es importante? Creo que es importante tener este tipo de discusiones como la de hoy, pero no solo en, digamos, en el ciclo presupuestario, toda la atención se centra cuando estamos justamente en esta fase de que hay una discusión, que se lleva el proyecto al Congreso y está esta fase de discusión de si se aprueba o no, pero nos olvidamos de todas las fases del presupuesto. Y el presupuesto en realidad creo que tenemos que poner mucha más atención y que eso ayudaría mucho a resolver. Es la fase de planificación
Y finalmente la fase de evaluación y seguimiento. Ingeniero, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche acá en Acción Positiva. Hemos aprendido muchísimo y estoy seguro que nuestro auditorio le agradece lo que usted nos ha enseñado y compartido. Hoy nos vamos a tener que ir. Pues yo creo que estas son lecciones. Nosotros tenemos que ver el presupuesto no solo en el momento que está sucediendo, o peor, cuando ya está consumado. Tenemos que ser actores, activos, verdaderamente la sociedad civil, los ciudadanos tienen que ser activos en ver cómo se está usando sus recursos, porque eso es importante. Este dinero no es de los funcionarios, tampoco es de los ministros, no es del presidente. Este dinero es lo que resulta del trabajo de todos los guatemaltecos, presente o futuro, depende del endeudamiento que nos estén sometiendo. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Acción Positiva. De nuevo, nuestro agradecimiento, y a todos que nos han acompañado esta noche, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Acción Positiva. Muy buena noche.